Perfecto. On the next one, I'm happy to welcome the petition. Para la siguiente, le doy la palabra al señor Francisco Montoya. Espero no haber fusilado su nombre. Bienvenido. Usted representa el colectivo ornitológico Cigüeña Negra. Cigüeña Negra. Adelante, tiene usted la palabra. Gracias. Esta petición va referente a un proyecto bastante antiguo. Llevamos casi 10 años trabajando con ella. Y es sobre el proyecto de interconexión eléctrica España-Marruecos. Este proyecto se realizó en el año 2005 con su declaración de impacto ambiental. Es el cable de alta tensión que comúnmente conocemos, cruza el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos. El espacio principalmente afectado, Red Natura 2000, es la SEC de la playa de los Lances, que después se convirtió en la SEC del Parque Natural del Estrecho. En el año 2011 ya se hizo una pregunta parlamentaria preguntando en qué estado estaban las medidas compensatorias que no se habían cumplido. Entre esas medidas compensatorias podemos ver que las que faltan son la adquisición de terreno, eliminación de floras invasoras y actuaciones para la conservación de ríos y arroyos, así como la construcción de depuradoras. Esta depuradora estaría incluida dentro de la propia SEC, dentro de la propia zona de especial conservación. La empresa que tendría que haber cumplido estas medidas compensatorias, Red Eléctrica de España, que es la autora del proyecto, no las cumplió y en el año 2012 vino a solicitar al Gobierno de España, al Ministerio de Medio Ambiente, que se sustituyesen las medidas compensatorias. Lo justificaba con que no había encontrado terrenos para comprar, que la depuradora no se había podido construir y tal. Para sorpresa, lo que propone es una nueva construcción que es un centro para estudiar el cambio climático y la migración de aves en la zona del estrecho, pero que esta nueva construcción se va a volver a realizar dentro de la Red Natura 2000 y no tiene evaluación de impacto ambiental. Vemos que la finca del Camorro, que es donde se está efectuando la actuación, es una finca bastante grande, casi como la mitad del municipio de Tarifa, donde se está desarrollando este proyecto. Volvimos a escribir a la comisión que nos vuelve a que desoye la pregunta sobre la legalidad o ilegalidad en el cambio de medidas compensatorias. Y en el año 2013 la comisión nos contesta que sí, que se ha aprobado ese cambio de medidas compensatorias para este proyecto. Sin embargo, no existe una evaluación de impacto ambiental para el mismo, cuando la respuesta que recibimos es que ya se había evaluado. Nosotros no sabemos dónde está esa evaluación, el Ministerio no la tiene y realmente no existe. Aquí lo que nos encontramos es que con el primer proyecto, con el proyecto inicial, se estropeó un lugar de la Red Natura 2000, que aquí aparece como Playa de los Lances, y como medidas compensatorias, en vez de realizar las cosas que verdaderamente eran importantes para el medio ambiente, se decide hacer una nueva construcción dentro del mismo espacio protegido, pero con hábitats totalmente distintos. Con el primer proyecto se afectaron 4 hábitats de interés comunitario. Con el segundo proyecto, que es una medida compensatoria, se afectan a 2 lugares de importancia comunitaria sin saber la repercusión que este proyecto va a tener sobre estos hábitats. Se utiliza una nueva construcción sin hacer estudio de impacto ambiental, insistimos. Sobre el municipio de Tarifa no existe plan de ordenación urbana. Existe plan de ordenación urbana, pero este no tiene tampoco evaluación de impacto ambiental, con lo cual no sabemos cuál es la repercusión real que esta medida compensatoria consistente en una nueva construcción puede tener en el medio ambiente y, evidentemente, en la ciudadanía. El propio plan de ordenación de Tarifa, como he dicho, no tiene estudio de impacto ambiental y la Consejería de Medio Ambiente, el órgano ambiental de la región, dice que existe un informe del ayuntamiento, pero este informe no puede existir al no existir dicha evaluación.
La empresa Red Eléctrica de España, peticionaria del proyecto, le encarga a una fundación, Fundación Migres, que realice un inventario de aves. Aquí vemos que son numerosas las especies que existen, muchas de ellas prioritarias. Y lo peor de todo, lo que nos parece peor de todo, es que esta segunda construcción derivada de la primera, por decirlo de alguna manera, se está haciendo con fondos europeos. La fundación que es encargada por parte de la empresa promotora se encuentra tramitando una serie de subvenciones con fondos europeos para poder realizar la construcción de este centro. Por otro lado, pero eso ya es un tema a nivel nacional, vemos que los fondos europeos se están destinando para este proyecto, pero que el proyecto tiene unas connotaciones temporales también muy cortas. Es decir, la cesión, porque este proyecto se realiza en unos terrenos que son de origen militar, la cesión que se realiza para que se pueda desarrollar este proyecto es de tan solo 15 años. Es decir, que la inversión económica que se está realizando desde la Unión Europea para este proyecto sabemos que es un proyecto con una fecha de caducidad a 15 años. Desde la Comisión se nos dice que no hay fondos europeos, cuando toda la documentación que se nos está presentando y que estamos viendo en esta obra, pues indica la presencia de fondos europeos en el proyecto. El siguiente póster es un poco complicado de entender, lo tiene la Comisión. A mano derecha quedaría lo que el Gobierno de España le pide al peticionario que financie dentro de este proyecto, y a mano derecha quedaría todo lo que se está financiando desde la Unión Europea. Las flechas indican que los conceptos son los mismos, es decir, lo que debería de estar abonando el peticionario, al final lo estamos abonando los europeos para este proyecto, en concepto de medidas compensatorias. En todo este proceso, como he dicho, que llevamos casi 10 años, la información no se obtiene a la primera, ni por reclamaciones y con retraso de varios años, y solo con las intervenciones del Defensor del Pueblo. Cuando se cambia una declaración de impacto ambiental, entendemos que en contra de la ley. Hay casos similares donde la Comisión ha dicho que no se pueden cambiar las medidas compensatorias de un proyecto. No existe una separación de poderes y no conocemos un caso medioambiental en los juzgados de nuestra región que no haya sido archivado. Las declaraciones de impacto ambiental estamos viendo que son un mero formalismo. ¿Cómo defender a la naturaleza en estas condiciones? Parece que la dinámica en España es la misma. Es construimos, destruimos y como vamos a compensar, seguimos construyendo con estas compensaciones. Esta sería la presentación, y la petición sería de paralización, de que sea el peticionario el que abone este tipo de... Evidentemente, evaluar primero la afección hacia el medio ambiente y que sea el peticionario el que realmente abone los costes de estos desaguisados medioambientales. El cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental del año 2005 nos parece muy positiva con relación a las zonas de especial conservación. Sin embargo, este es cambiado totalmente por una nueva construcción que no tiene sentido. No se ha cumplido la Directiva Hábitat, puesto que no hay alternativa. Se dijo esta obra se va a hacer aquí y se hace aquí. No hay evaluación de impacto ambiental sobre los hábitats a los que está perjudicando. Y para colmo, y termino, lo estamos pagando nosotros. Muchas gracias. I thank you very much. And Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos tiene que decir la Comisión. Mr. Capriani. Señor Capriani. Yes, thank you. Gracias. En primer lugar, les voy a hablar del proyecto originario. Este segundo circuito de interconexión eléctrica entre España y Marruecos. La Comisión ya lanzó una investigación piloto de la UE en 2011, después de algunas quejas. Había evaluado toda la documentación que habían presentado las autoridades españolas. El resultado de esta evaluación fue, en ese entonces, que no había habido impactos significativos negativos en las especies en esta zona protegida del estrecho,
que el proyecto en sí no había afectado negativamente la integridad de dicho lugar. Por lo tanto, esa investigación piloto pues la cerró la comisión. Y es importante saberlo. ¿Por qué? Porque las autoridades españolas adoptaron un conjunto de denominadas medidas compensatorias, pero habida cuenta de que, según la comisión, no había habido ningún impacto negativo significativo en el hábitat y las especies relevantes para este lugar, estas medidas compensatorias no se debe considerar como medidas compensatorias en el marco del artículo 6, apartado 4 de la directiva Hábitat. Es importante decirlo para que no haya malentendidos, Más tarde, las autoridades españolas modificaron algunas de estas medidas compensatorias, reemplazando algunas de estas medidas que habían previsto en un primer momento con algunas nuevas, entre las cuales se encuentra la construcción de este centro para la migración de aves y cambio climático. ¿Qué es eso? La restauración de algunos edificios militares preexistentes, convirtiéndolos en un centro para aves migratorias. Según las informaciones que hemos recibido, antes de dar el visto bueno a estas nuevas medidas, las autoridades españolas solicitaron al promotor del proyecto que diera algunas justificaciones de este cambio y evaluara posibles impactos, tanto durante las obras como durante el funcionamiento en sí de este centro de aves migratorias. En el marco de este análisis de las autoridades españolas, resulta que no se detectaron impactos negativos a causa de la construcción de este centro. En base a la información disponible, los documentos que ha presentado el peticionario, no hay ninguna prueba que haga que podamos pensar que la construcción de este centro para aves migratorias pudiese afectar significativamente la calidad, la integridad del lugar en cuestión de Natura 2000. O sea que la Comisión no ha identificado infracciones a la directiva Natura 2000 y, por lo tanto, no pensamos tomar ningún tipo de medidas en relación con las autoridades españolas. Thank you very much. I open the floor for colleagues. Adelante, gracias. Rosa. Sí, muchas gracias. Un poco en la línea de lo que he seguido por parte de la Comisión, todas las apreciaciones que se han ido haciendo, pero dar primero de todo las gracias al peticionario. Efectivamente, se trata del segundo circuito de la interconexión eléctrica entre España y Marruecos, que afecta a la zona del Estrecho y que comenta el peticionario que podría afectar a la Directiva Hábitat. En palabras de la Comisión, la hemos oído ahora, ya desde 2011, la Comisión solicita tanto al Ministerio en aquel momento de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, como órgano medioambiental, si está conculcando en los temas medioambientales, y la respuesta es, nos dice la Comisión, que no. Lo mismo que en las consultas adicionales, porque se hace una segunda consulta en el año 2012 y también parece que vuelve a decir que no. En las modificaciones compensatorias que hacen las autoridades españolas con este centro de aves migratorias, la Comisión reitera ahora que tampoco supone impacto medioambiental y por esto parece que la respuesta llega en el 2013 de las autoridades españolas y la Comisión procede al cierre del caso en aquella época. He llegado un poco tarde y por eso pido disculpas. Desconozco los nuevos datos que ha dado el peticionario, pero sí que me gustaría oír a mis compañeros para ver si eso sería objeto de mantener abierta la petición o cerrarla en función de lo que parece que manifiesta la Comisión. Gracias. Thank you. Bodil Ceballos. Gracias, Bodil Ceballos. Presidenta, yo pienso que hay una gran discrepancia entre lo que aquí expresa la Comisión y lo que expresa el peticionario. Y después de haber trabajado mucho tiempo con la legislación medioambiental en España y justamente los estudios de impacto ambiental, etcétera, yo sé que no siempre son muy de confiar.
Y, por lo tanto, yo pienso que, según he entendido aquí, por lo que dice el peticionario, lo que ahora se está haciendo es, en realidad, un nuevo proyecto sin estudio de impacto ambiental, independientemente de lo que se ha dicho antes en el otro proyecto anterior. Y las medidas compensatorias que no se cumplen, esto también es regla general casi en España, pero entonces se inventa alguna nueva cosa. Y lo que tampoco se entiende muy bien aquí es la financiación. La Comisión dice que no hay financiación, pero en las pancartas, en los carteles que hemos visto aquí, está la marca de la Unión Europea. Esto está en todas partes, esta marca, y entonces la pregunta ¿es así que España pone la marca así porque sí? Y si la Comisión no tiene control. Algún perro escondido hay aquí en esto. También pienso que lo que falta normalmente en los estudios de impacto ambiental en España son la localización alternativa. Y yo no sé si en este caso se ha mirado, se puede hacer esto de otra forma, se puede localizar esto en otro lugar donde dañe menos. Esto no se sabe, por lo que hemos leído aquí. Y el peticionario también habló de tráfico de influencias y corrupción, y eso también sabemos claramente que es el caso en muchas veces en España. Así que yo no dejaría esta petición enterada, digamos. Yo quisiera que la sigamos investigando, la parte cómo se ha hecho el estudio de impacto ambiental. Hay las localizaciones alternativas, también el dinero, ¿dónde está el dinero en esto? ¿De dónde viene y de dónde ha ido? Y después quisiera preguntar a la Comisión también si realmente ha ido al lugar desde donde se va a construir, o se ha escuchado solamente a las autoridades españolas. Yo creo que es una gran diferencia leer o escuchar lo que digan las autoridades en este caso, o ir al sitio a mirarlo con sus propios ojos. Así que esto quisiera saber también si la Comisión ha ido o si no ha ido. Gracias. Mr. Terry Cabras. Gracias, presidenta. Pienso que el peticionario ha señalado un par de contradicciones importantes que la Comisión no he visto que atacara, que respondiera. Por ejemplo, que haya un informe de impacto que se afirma que lo hay, pero que no existe. Esto es importante aclararlo. Segundo, que haya dinero europeo para uso y abuso particular. Es importante aclararlo. Sobre eso pienso que la Comisión no ha dicho nada. Y son contradicciones importantes. Además, cuando la Comisión ha dicho que no había nada negativo, lo ha formulado en el año 2011, cuando el peticionario ha advertido que es en el 2012 cuando se hace otro tipo de propuesta que parece ser peor que la anterior. Y también es curioso que haya medidas compensatorias, porque si todo se está haciendo bien, ¿qué hay que compensar? Por tanto, cuando alguien toma medidas compensatorias es porque algo debe haber, porque si no, estas cosas no se hacen. Por tanto, con franqueza, hasta que no se aclaren estos puntos que son absolutamente fundamentales, en ningún caso, desde mi punto de vista, puede cerrarse la petición. Muchas gracias. Mr. Mato. Gracias, presidenta. Yo la verdad que no iba a intervenir. Creí que estaba casi todo claro con la respuesta de la Comisión, con los estudios que había. Pero, hombre, después de escuchar lo que he escuchado aquí, creo que merece que por lo menos se diga, en primer lugar, bueno, perros escondidos yo no veo que haya ninguno, desde luego. Pero lo que sí creo es que no se puede decir tan a la ligera en una comisión que hay tráficos de influencias y corrupción. No lo digo por el proponente, lo digo por una compañera diputada que ha intervenido, porque lo que tiene que hacer, y es su obligación, es ir a los tribunales, si hay algo así. Y lo que no se puede es dejar en el aire acusaciones veladas sin decir en qué y cómo, porque además su obligación sería, si no estaría cometiendo un delito, si tiene conocimiento de un delito, y el tráfico de influencias lo es, y la corrupción también lo es, lo que tiene que hacer es no decirlo aquí, es decirlo en los tribunales y, si no, callarse.
En todo caso, yo creo que cuando se habla de localizaciones alternativas donde menos daño se hace, bueno, si aquí lo que estamos analizando es si se cumple con las directivas, si se cumple con la ley o no se cumple con la ley. Y la Comisión ha dicho claramente que cumple a rajatabla con la ley. Nos empeñamos en esta Comisión muchas veces en enmendar la plana a la Comisión. A mí me parece muy bien, algún otro interviniente ha dicho que la aclare en algún concepto. Yo creo que es bueno que se aclare y que la Comisión, si hay en algún momento algo que no ha quedado claro, que lo aclare sin problema ninguno. Pero, evidentemente, el decir que cuando hay una compensación es porque hay algo ilegal o algo mal, no, hombre, no. Hay veces que a uno le compensan por asumir, pues, puede ser un cementerio, una cárcel o cualquier otra cuestión en su zona, en su territorio, y le compensan porque se entiende que, pues, a lo mejor les puede generar algún tipo de distorsión, pero no porque sea ilegal o no porque estén incumpliendo absolutamente nada. Muchas gracias. The debate is heating up. Bueno, Yo no he hablado Wait a minute, de wait. ilegal. espere, por favor, espere un segundo. Es que no le he dado la palabra, ¿eh? A continuación en la lista tenemos a la señora Albiol Guzmán. Floor is yours. Gracias. No, simplemente decir que nosotras entendemos que con lo que aquí se ha expuesto por parte del peticionario y también por parte de la señora Ceballos y el señor Terricabras, estamos absolutamente de acuerdo en que hay suficientes argumentos para que la petición se mantenga abierta, sobre todo porque la respuesta que tenemos de la Comisión es anterior a las modificaciones que se han producido el proyecto en el año 2012 y por la cuestión de si se han utilizado o no se han utilizado fondos europeos. Entendemos que solo esas dos cuestiones serían suficientes como para mantener abierta la petición y que al menos se investigue sobre estas dos cuestiones. Nada más. Gracias. Thank you. Gracias. Señor Terricabras, ¿desearía intervenir? Perdone, era simplemente para decir que no me pareció adecuado, ¿verdad?, que su discrepancia la uniera con algo que yo no había dicho. Yo no he hablado en absoluto, he hablado de compensación, pero en absoluto ni de delito, ni de fraude, ni de nada de eso. Y por tanto, yo agradecería que la discusión se moviera en los parámetros limpios, ¿verdad?, en que yo deseaba moverla. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Rosa. Yo la última comunicación de la Comisión, si no la Comisión que me rectifique, es del 24 de enero del 2013, o sea que es pasado ya el 2012. Y la Comisión en esta respuesta dice que se proceda al cierre del caso porque está todo correcto y que las medidas de compensación en ningún caso han alterado la Directiva Hábitat. Y hay otra respuesta del 21 de diciembre del 2012, o sea, posterior un poco a los hechos. Lo digo también para saberlo, pero en cualquier caso la Comisión es la que lo puede defender más que yo misma. Can I give the floor for a very short comment? Un brevísimo comentario por parte de la Comisión. Sí, muy brevemente. Sobre este nuevo proyecto. He oído decir que no ha sido objeto de una evaluación como es debido. La Directiva de Hábitat no estipula que cualquier proyecto en los espacios Natura 2000 tengan que estar sometidos a una evaluación de impacto, sino solo aquellos que se prevé que puedan tener una repercusión negativa importante. Son las autoridades nacionales competentes las que tienen que decidir si dicho proyecto se considera que va a poder tener estos efectos importantes negativos. En este caso le pidieron al promotor del proyecto para este centro sobre las aves migratorias y el cambio global que, sobre la base de las características del centro, restauración de instalaciones militares existentes, que si sobre la base de las especies y los hábitats que tenían que estar protegidos en el lugar Natura 2000 se necesitaba o no un estudio adecuado. Y decidieron que no. Y esto lo permite la Directiva de Hábitats. Entonces, si un peticionario quiere que la Comisión cuestione esa decisión de las autoridades, tiene que darnos pruebas, y nosotros no hemos visto esas pruebas, que nos muestren la existencia de un impacto real de ese centro en las especies de aves migratorias. Por eso nosotros no les podemos exigir nada a las autoridades
españolas. Y no hemos visitado el lugar porque no es necesario, en primer lugar, y en segundo lugar porque nosotros no podemos hacerlo, no tenemos competencias de inspección, solo podemos plantear un problema si recibimos pruebas por algún lado. Y en cuanto a la financiación, le voy a pasar la palabra a mi colega de la DG Agri. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Hernández, rápidamente, y represento a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, José Manuel Hernández. Y rápidamente sobre el tema de la financiación, nosotros hemos tenido acceso a evidencia de que ha habido financiación de fondos europeos recientemente, muy recientemente, hace pocos días, y evidentemente en la presentación del peticionario se ve claro el cartel FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y la solicitud de ayuda también FEADER. Entonces, hasta este momento no habíamos tenido constancia precisa de que ha habido fondos europeos. Y, bueno, según la evidencia, pues parece que sí, que ha habido. De todas maneras, estos programas de desarrollo rural que se financian con el FEADER son implementados por los Estados miembros. Ellos seleccionan los proyectos y son los encargados de hacer los controles pertinentes de que todos los requisitos se cumplen. Uno de los requisitos, como ha señalado mi colega de Medio Ambiente, es que todo proyecto que tenga, digamos, posibilidades de impactar en el medio ambiente de forma significativa tiene que estar sujeto a un estudio de impacto ambiental. Y esta condición son los responsables de la gestión del programa los que son los que deben controlarla. ¿De acuerdo? Entonces, la Comisión realmente, por el principio de subsidiariedad, no entra en la selección y el control de las condiciones. Como mucho, a través de los auditores, pues puede verificar si los sistemas de control de los Estados miembros son correctos o no. Pero digamos que conocemos de estos proyectos o de estos casos, pues a través de preguntas parlamentarias, o a través de peticiones o por lo que nos llega, ¿no? Pero no necesariamente seguimos el día a día de la ejecución y selección física de proyectos. Simplemente quería aclarar esto. We are actually running. Bueno, nos estamos retrasando un poco. No sé si hay algún colega que quiera añadir algo más. Por lo que yo veo, tenemos opiniones bastante divergentes. O sea que yo no lo puedo dar por cerrado. Me parece imposible porque los distintos intervinientes han dicho que desean que se mantenga abierta y al final va a ser la Secretaría la que tendrá que intentar pues salir del atolladero, porque dejarla abierta tampoco es que sea una solución, a menos que tengamos una idea de lo que podemos hacer. Así que dejamos esto en manos de la Secretaría, que indague un poco más, a ver si hay algo más que se pueda hacer. Y, por cierto, quiero reconocer el trabajo de la Comisión por habernos dado una respuesta pormenorizada. Ustedes han examinado las cosas a fondo. Claro, los colegas quieren dar un paso más o exigen más información, pues ¿qué se le va a hacer? Pero en todo caso, gracias por todos los datos que nos ha aportado. Y ahora el balón está en el campo de la Secretaría. A ver si se le ocurre qué paso más podemos dar para avanzar con esta petición. Ahora le doy la palabra al peticionario para un breve comentario ya para terminar. Con micrófono, por favor. Como decía antes y como se ha dicho desde la Comisión, aquí es el peticionario siempre el que lo hace todo, el que propone las medidas compensatorias, el que yo quiero cambiar las medidas compensatorias, el que yo quiero, es el peticionario del que nos fiamos cuando nos dice aquí no va a pasar nada. Entonces, me parece que ha existido poca implicación a la hora de cuando la propia Comisión sabe que es el peticionario el que está desarrollando todas las etapas de este proyecto. Evidentemente, como peticionario, no le va a decir a la Comisión que esto está afectando. Es mi última opinión, el comentario breve. Muchas gracias. Okay, so now... Muy bien, pues nada, ya sabemos qué hacer y es que la Secretaría va a intentar indagar más en el asunto. Gracias por haber venido al peticionario, gracias por compartir sus conocimientos y sus opiniones con nosotros. Mantendremos abierta la petición y nos volveremos a poner en contacto con ustedes. La siguiente petición
sobre aguas residuales en Moncofa, en España. Hoy tenemos muchas peticiones sobre temas del medio ambiente que proceden de España. En nombre de la Comisión